Buenas tardes, para empezar, el día de hoy vamos a hablar de la cultura mexicana. Mi equipo está conformado por Xochitl Quetzal y Nicolás Raiz Hernández, Eduardo Ibarra García, Ezequiel Escobar Sierra, Azul Ashley Palacios Venegas y yo, Miguel Ángel Hernández Ordóñez. A continuación vamos a comenzar con la presentación. Para empezar, tenemos presente que la cultura mexicana ha ido cambiando a lo largo del tiempo, desde la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura azteca. Además, eso tenemos presente que han llegado a varias culturas externas, desde los españoles, la conquista, la evangelización y todo lo demás que ha pasado a lo largo del tiempo en la cultura mexicana ha ido afectando, y podemos concluir que la cultura mexicana es una mezcla de diferentes culturas y de diferentes prácticas. Y bueno, como hablamos de los elementos generales de la cultura, el primero que mencionaremos es la lengua, el cual es el código compartido que permite a los individuos comunicarse no solo a través del habla, sino también del cuerpo o de la escritura. El idioma oficial de México es el español, que es hablado por el 90% de las personas. Aún así, de todas formas, se siguen hablando varias lenguas indígenas de los aztecas, los mayas y otras tribus en todo el país. México cuenta con 69 lenguas, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con lenguas más originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina después de Brasil. Y bueno, ahora hablaremos sobre las costumbres y tradiciones de nuestro país. La cultura mexicana comprende una amplia diversidad de pintorescas costumbres y tradiciones. A lo largo de la historia, diversas influencias culturales han ido ampliando la variada naturaleza de las costumbres de México, cuyos orígenes residen en los rituales aztecas, la civilización de los mayas y las conquistas europeas. A continuación, tres ejemplos de algunas costumbres y tradiciones. Por ejemplo, el 12 de diciembre, que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Fue la última fecha en la que la Virgen se apareció a San Juan de Dios en el cerro de Tepeyac. Y esto se celebra en México ya que la devoción a la Virgen de Guadalupe está profundamente arraigada en el pueblo mexicano, por lo que la celebración de su fiesta es uno de los días tradicionales más importantes y concurridos en el país, que inician el 11 de diciembre a las 18:45, es decir, las 6:45 p.m., con una serenata a la Virgen y otros homenajes. Después, otro ejemplo sería el Día de Muertos, que es de las más típicas por las que nos reconocen de otras partes del mundo en México. Se lleva a cabo el día 1 y 2 de noviembre en todo el país, con algunas variantes según la región. La costumbre se basa en poner una ofrenda en cada hogar, con la foto de un familiar o ser querido que ya no está, flores de cempasúchil, papeles de colores, inciensos, objetos de la persona, entre otros, y también cráneos hechos de azúcar con los nombres de las personas que siguen presentes. Y como último ejemplo podría estar también la lucha libre mexicana, que es básicamente un deporte que se convirtió aquí en México como en una tradición, ya que se volvió una fuente de entretenimiento para las familias que se reúnen a ver las luchas por televisión o en vivo, y resulta pues muy importante para varias personas y entretenido. Valores. México es uno de los países que se caracteriza por los valores que poseen las personas. En este caso, el mexicano es reconocido en el extranjero por sus peculiaridades y valores. Destaca la capacidad de sonreír siempre, sin importar los problemas, además de la fraternidad, la ayuda mutua y la humildad. ¿Y tú, consideras que posees estos valores? Ser mexicano, la humildad. De aquí se desprende que somos muy obedientes y serviciales, y es una de las pocas culturas que tiene esta característica. La dignidad. Los mexicanos tienen la dignidad de trabajar no solo para sí mismos, sino también para ver crecer a los suyos, para superar sus condiciones aún a pesar de cruzar tiempos de infortunios. La alegría. El mexicano posee un sentido del humor que hace que las relaciones laborales sean agradables, por lo que podremos decir que el trabajador mexicano es más alegre que los miembros de otras nacionalidades. Creencias. México es un país cuya población es profundamente religiosa y mayoritariamente católica y guadalupana. Es un país con una fuerte presencia de iglesias evangélicas y una creciente pluralidad religiosa. De acuerdo con los resultados del censo del 2000 ofrecidos por el INEGI, en México 87.99% de la población se declaró católica. El 12% restante afirmó ser miembro de otra religión o simplemente no tener alguna. Los agnósticos o ateos en el país no dejan de ser un buen número, pues representan 3.52% de la población. Además de católicos, también hay evangélicos, bíblicos y sin religión.
Con esto mismo podemos deducir que México es un país con creencias religiosas, cristianas y demás, dejando en claro que creen en la existencia de Dios, Cristo, la Virgen de Guadalupe, entre otros, siendo un mínimo de la población los que no creen en nada de estos mismos. Símbolos. El escudo, la bandera y el himno nacional son los símbolos patrios de los Estados Unidos mexicanos. El escudo ostenta 3 símbolos de la identidad mexicana: el nopal, el águila y la serpiente, en referencia al relato de peregrinación de Aztlán hacia la fundación de Tenochtitlan en 1325. Y el águila devorando una serpiente alude a la victoria del sol sobre sus enemigos. El escudo, la bandera y el himno nacional son símbolos patrios de México, según la Secretaría de Gobernación. Estos representan los valores y la historia de los pueblos, que sumados a sus costumbres y tradiciones, crean un sentido de pertenencia y contribuyen a consolidar la identidad. El 15 de septiembre, México celebra un aniversario más de su independencia, ocurrida la madrugada del 16 de septiembre en 1810. Valores éticos y morales de México. La ética y la moral en México gira en torno a un prejuicio respecto a la actuación de los distintos órdenes de gobierno, siendo así más fácil atribuir las carencias y contrariedades de cada uno a la actuación de otras personas, en lugar de reflexionar y tomar medidas respecto a la actuación de cada uno de los miembros que integramos la sociedad. Como consecuencia de lo anterior, resulta obvio puntualizar que la ideología que rige a los ciudadanos es uno de los elementos base de la comprensión de la sociedad mexicana, lo cual debe entenderse como un conjunto de ideas o posturas en torno a lo tópico, como puede ser lo político, educativo o cultural. En la sociedad mexicana, actualmente prevalece una doble moral por parte de la ciudadanía, toda vez que prácticamente todos los miembros de la sociedad juzgan la actuación de los integrantes del gobierno. Resulta fácil emitir una opinión o un comentario, ya que las nuevas tendencias en cuanto a la comunicación no exigen que la identidad de la persona que emite un comentario dé a conocer su identidad, por lo que la actuación de los entes del gobierno se ve en todo momento sujeta a la opinión pública. Sin embargo, son precisamente los mismos miembros de la sociedad quienes vulneran el desarrollo integral del país con su actuación. Derechos humanos. En México, los derechos humanos es un tema del cual se puede hablar mucho, ya que desde que cumplimos en cierta parte estos derechos, que todos somos portadores, en muchas regiones y zonas del país, estos mismos no se respetan, no se aplican para todos y honestamente es algo que para nosotros es muy evidente de ver en nuestro país, debido a que en cualquier momento estos derechos pueden ser perdidos por la gente, ya sea por ellos mismos o porque alguien más provoca que estos derechos sean violados. Además de eso, cabe recalcar que nosotros los mexicanos tenemos ciertas costumbres que tienden a violar esos derechos. Tenemos tradiciones que no son correctas, ni ética ni moralmente. Cabe recalcar que no todos somos así, pero siendo un país con muchas culturas y una gran diversidad de etnias, costumbres y tradiciones, estos mismos pueden afectar los derechos que todo ser humano posee por el simple hecho de ser humano. Características más representativas de la diversidad en México y su interculturalidad. La diversidad cultural ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido a distintos fenómenos como las migraciones internas y externas, así como los procesos de globalización en todo el mundo. En este contexto, México ha sido reconocido como uno de los países con mayor diversidad cultural, étnica y lingüística a nivel internacional. México es el segundo país de mayor diversidad cultural en el mundo, después de India. Cuenta con 62 pueblos indígenas con sus lenguas, sin contar las variantes. Esto representa a más de 12 millones de personas que suponen alrededor de la quinta parte de la población de México. Somos un país lleno de bastantes culturas, las cuales nos forman y nos hacen ser reconocidos a nivel nacional e internacional por nuestra cultura y diversidad, por lo cual debemos respetar y aceptar todas las culturas existentes de nuestro país. Tribus urbanas y las etnias. En México, las distintas etnias constituyen una vasta riqueza para la nación, a través de su cosmovisión, tradiciones, técnicas artesanales, indumentaria, música, danza y gastronomía, entre otros elementos que componen su cultura e identidad. Además, las tribus urbanas aportan a la cultura mexicana con respecto a lo que nos da una identidad propia. Desde los emos, los arquetos, que a pesar de ser una nueva tribu, en su momento fueron muy criticadas y poco apoyadas por nuestra nación,
llegando a ser un objeto de burla, memes, ofensas y demás. Pero con el tiempo se fueron aceptando cada vez más hasta formar ahora una de las tribus más importantes, no solo en México, sino que también en distintos países. Y con respecto a las etnias, podemos decir que siempre han estado presentes en México, desde mucho antes que las tribus urbanas, agregando cada una esencia y un valor a nuestro país. Ahora, continuando con el siguiente punto, vamos a hablar de la libertad en México, donde esta misma a lo largo del tiempo siempre se ha visto afectada, desde los españoles llegando a los indígenas, conquistándolos, colonizando todo, haciendo la Nueva España, haciendo que las demás culturas, extinguiéndolas. Además de eso, podemos decir que México ha pasado por independencias, revoluciones y demás. Así que podemos concluir que México es un país en donde la libertad siempre ha estado en juego, donde siempre se ha tenido que luchar por esta misma. Así que podemos decir que México es un país que actualmente tiene una libertad más fija, más controlada, donde las personas ya no tienen que estar haciendo independencias para poder ser libres. Y para finalizar con este punto, puedo comenzar diciendo que mi equipo y yo estamos de acuerdo en que desde que nacemos nosotros ya empezamos a aportar a esta cultura, debido a que somos una nueva generación, no solo los humanos que han integrado al próximo desarrollo de la nación, por lo cual nuestra participación en la cultura mexicana comienza desde nuestro nacimiento y continuará con todos nuestros logros, nuestras integraciones a los grupos, a las etnias, a las tribus urbanas a las que pertenezcamos, y a la vez podemos decir que damos al enriquecimiento del país con todos nuestros logros y avances en nuestra vida, en nuestra patria, y a su vez demostrando que somos unos mexicanos más, pero cada uno aportando sus propias virtudes y cualidades. Además de eso, podemos decir que en México cada aporte cuenta, cada avance sirve, y eso nos lleva a ser una mejor cultura, una mejor nación y un mejor país.